buenos días. Bueno, mientras pasan y se acomodan, queremos saludar y darle también los buenos días a toda aquella persona que nos está viendo por internet. Y también especialmente a Daniela, que está ahí todos los domingos conectada para vernos. Un saludo, Daniela, te queremos. Besitos. Y también, bueno, queremos levantarnos. ¿Podemos levantar? Y vamos a orar, ¿vale? Os invito a que oréis, ¿vale? Yo a ver, ¿sabes lo que me gusta? Que cuando, por ejemplo, yo oro, la persona que está aquí está orando, ¿vale? Que vosotros también podáis orar en voz alta. Amén. Así que yo os invito en esta mañana a que oréis. Amén. Mateo se ha colado. Cuidado, cariño. Cuidado. Gracias. Así que vamos a empezar y vamos a dar gracias por esta mañana y vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. Amén. Así que sí, Señor y Padre bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú una vez más, Señor, has abierto nuestros ojos, Señor, y es para darte a ti la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque solo tú te lo mereces, Padre, Señor. Padre, Señor, te pido, Padre, que tú dirijas todo cuanto se haga en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, mi bendito Padre, Señor. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor. Oh bendito Padre, Señor, te pido que tú bendigas a Isaac, Señor, a Aline, Señor, a Casia, Señor, mi vida, Señor, a la de Rafael, a la de Gleison que está ahí, Señor, mi bendito Dios, Padre, Señor, en la alabanza, Señor. Padre, Señor, te pedimos, Padre, Señor, que tú nos utilices como instrumento en tus manos, Señor, para llevar tu pueblo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Oh bendito Padre, Señor, que en esta mañana, Señor, mi bendito Dios, Padre, Señor, que tú llenes, Señor, nuestras vidas como nunca las has llenado, Señor. Que tú las llenes de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, de tu alegría, Señor, mi bendito Dios. También, Padre, Señor, te pongo, Señor, cada alma que está aquí, Señor, mi bendito Dios, y cada familia representada, Señor, te pido, Padre, Señor, que tú la levantes, que tú la animes, Padre, Señor, que tú, oh bendito Padre, Señor, la sigas cuidando, Señor, como tú lo estás haciendo, Señor. Padre, Señor, trae, Señor, tú, Señor, mi bendito Dios. Tú dices, Padre, Señor, que tú cada día traías, Padre, Señor, a la iglesia todos aquellos que iban a ser salvos, Señor. Oh bendito Padre, Señor, te pido que nos sorprendas esta mañana, Señor, y que nos traigas en que sea una persona nueva, Señor, esta mañana, Señor, que escuche de tu palabra, mi bendito Dios y Padre bueno, Señor. Oh bendito Dios, gracias, mi bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos, Padre, que tú vas a hacer grandes cosas, Padre, en tu iglesia aquí en Picasen, Señor. Tú vas a hacer grandes cosas y lo creemos, Padre, y te damos las gracias y la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya, aleluya. Santo eres tú, Jesús. Bendito eres, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, santo, santo. Os invito para que elevéis vuestra voz a lo alto. Amén. Sí, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Somos pueblo de Dios, amén. Amén. Y somos livres, livres para dançar, para alabar e exaltar em nome do Senhor Jesus. Amén, aleluya. Sí, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios. Amén. Somos libres. Así es. Vamos a tocar esas palmas que son para Dios. Amén. Aleluya.
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Aleluya, aleluya, santo. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo. Esa Hay palma. sanidad Amén, en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. De un aplauso al Señor. Aleluya. Pero fuerte, que es para el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Yo sé que hace mucha calor, lo sé, pero ahora estamos un poquito mejor. Amén. Así que vamos a disfrutar en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos libres. Amén. Yo cuando os veo disfrutar ahí, alabando al Señor, yo me gozo. Amén. Amén. Entonces vamos a disfrutar. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos libres. El Señor nos ha hecho libres. Pero lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Amén. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Amén. Así que vamos a disfrutar. Vamos a danzar. Vamos a bailar. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Así es. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Así es, Jesús. Alabe a Ele.
de tu amor cantaremos, Señor. Sí, Jesús, estábamos mucho tiempo perdidos, Señor. Estábamos perdidos, Señor, y buscando una razón de vivir y no la encontrábamos, porque tú no estabas en nosotros, mi bendito Dios. Pero qué gozo, Señor, que un día, Señor, alguien, Señor, vino a nuestra vida, Señor, y nos hablaron de ti, mi bendito Padre, Señor. Y en ese momento, Señor, que nosotros te aceptamos en nuestras vidas, Señor, ya no estábamos perdidos, Señor. Y esa razón que ya, Señor, no era vivir, Padre, Señor. Señor, mi bendito Dios, tú nos diste vida, Señor. Al venir a nuestra vida, tú nos diste vida, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Por eso, Señor, no podemos callar, Señor. Y te vamos a cantar, Señor. Te vamos a cantar, mi bendito Dios, de tu amor, mi bendito Padre, Señor. Gracias, mi bendito Dios, porque tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres lo más precioso, Señor, que hay en el mundo, Señor. Te queremos decir, Señor, que te necesitamos, Señor. Queremos decirte, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Queremos decirte, Señor, que eres nuestra razón de vivir. Eres nuestra razón de vivir, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu
Así es, Jesús. Purifícanos, Señor. Lávanos, mi bendito Dios, de todo, Señor, cuanto no te agrade, mi bendito Dios. Oh, Señor, porque queremos, Padre, Señor, que tú, Señor, mi bendito Dios, estés, Señor, mi bendito Dios, en tu templo que es nuestra vida, Señor. Tú estés, Señor, a gusto, Señor. Mi bendito Dios, por eso, Padre, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que hacemos, Padre, que no te agrada, Señor. Y también, Padre, te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que no hacemos, mi bendito Padre, Señor. Límpianos, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Y te damos gracias, mi bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y ahora con este mismo espíritu vamos a pasar a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas aquí adelante, amén. Pero como siempre digo, con un corazón alegre, con un corazón contento, amén. Y cuando lleguemos ahí, porque lo que tenemos es porque Dios nos lo da, entonces vamos a decir gracias, Señor, amén, amén. Susana, ¿das gracias por las ofrendas? Amén, gloria a Dios. No sé si hay clase para los niños hoy. Creo que no. Por aquí viene Asafi corriendo. Bien, ¿cómo estáis? ¿Se nota el aire acondicionado? ¿Estáis más fresquitos? Un poco, ¿no? Cuando llega. Creo que en ese lado se nota más. Bien, buscaremos soluciones, a ver si lo podemos bajar más o algo. Bueno, quiero hablar hoy del vino nuevo y quiero utilizar un texto de Lucas en el que nos habla de esto, del vino nuevo, de los odres viejos. Y quiero utilizar esta ilustración. El texto está en Lucas 5, 37 y 38. Y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bien, esta es una ilustración que utiliza el Señor y que vamos a emplear, a utilizar hoy para aprender algunas verdades que quiero que repasemos. ¿Qué es lo que impide, según este texto, la acción
del vino nuevo, el odre viejo, ¿verdad? El odre viejo, hemos hablado muchas veces acerca de esto, acerca de lo que se refiere y simboliza las estructuras viejas, ¿verdad? Tenemos costumbres que se vuelven estructuras en nuestra vida, estructuras firmes y que hacen que permanezcamos atados a esas costumbres y que no andemos en la libertad del espíritu que necesitamos andar. Por ejemplo, cuando llegamos a la iglesia tendemos a sentarnos en los mismos sitios, ¿verdad? No digo ahora que os cambiéis, pero llegamos y tendemos a sentarnos en los mismos sitios. Tenemos esa estructura, es lo más cómodo, no tenemos ni que pensar. Llegamos y nos sentamos, ¿verdad? Son cosas que en cierto modo nos dirigen, pero Dios quiere acabar con esas estructuras y nosotros debemos de dejarle que las rompa. Esas estructuras que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, nos impiden andar en la libertad del Espíritu que Dios quiere que andemos. Muchas veces esas mismas estructuras nos atan y nos impiden que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Si leemos en Lucas, no vamos a leer el texto, pero si leemos en Lucas sobre el nacimiento de Juan el Bautista, podemos ver dos tipos de iglesia, entendiendo que iglesia somos nosotros. Cuando hablamos de iglesia hablamos de personas, no hablamos de locales. En el texto que habla del nacimiento de Juan el Bautista, podemos ver dos tipos de iglesia que vamos a ver. Como digo, no vamos a leer el texto entero porque es muy largo, voy un poco a resumirlo. Y vemos que el texto dice que Zacarías está en el altar del incienso, dice porque le tocaba según el turno de los sacerdotes. Los sacerdotes se turnaban para estar en el altar del incienso, para que siempre hubiese alguien, y en ese momento le tocaba a Zacarías. Y dice que estando en ese altar de oración, estando orando en el altar del incienso, orando a Dios, se le aparece un ángel a Zacarías y dice el texto que Zacarías se asusta, que teme. Yo me pregunto, ¿cómo es que Zacarías se asusta? ¿Cómo es que Zacarías se asusta? ¿Nosotros nos asustaríamos si se apareciese ahora un ángel aquí? ¿Qué es lo primero que haríamos? Pero alguno haría un selfie. Seguro, Seguro. En la época que estamos, pero nos sorprendería, ¿no? Pero no tenía por qué asustarnos, ¿verdad? ¿Qué esperaba Zacarías que se le apareciese en el lugar en el que estaba? Estaba en el templo, en el altar del incienso, estaba orando a Dios, pero se le aparece un ángel y se asusta. Él era el sacerdote. ¿Será que Zacarías estaba orando sin esperar respuesta? ¿Es posible? Y cuando llegó una respuesta, ¿se sorprendió? Dice el texto que Zacarías y Elizabeth estaban orando por un hijo. Y el ángel se aparece y le dice que va a tener un hijo. Pero Zacarías se sorprende. ¿Será que estaba orando sin esperar respuesta? De hecho, dice que este ángel habla con Zacarías y que Zacarías no le cree. Zacarías no cree al ángel. Y este es el mal de la iglesia, la incredulidad. Hablamos muchas veces cosas que ni creemos. Hablamos cosas que ni creemos. Estamos orando por años y muchas veces no creemos ni nuestras propias oraciones. Lo hacemos de una forma religiosa. Estamos orando, pero no estamos esperando una respuesta de Dios. Nos pasa como a Zacarías. Ahora, ¿por qué Zacarías no creía su propia oración? Era por sus circunstancias, las circunstancias que estaba viviendo y que vamos a ver un poco más adelante. Si miramos nuestras circunstancias, probablemente no vamos a esperar respuesta
a las oraciones que hagamos, porque las circunstancias nos van a bloquear. Zacarías estaba mirando sus circunstancias. Si no creemos nuestra propia oración, por ejemplo, ¿cómo vamos a venir los miércoles al culto de oración si no esperamos respuesta? Afortunadamente, cada día somos más los que venimos a orar, los que nos reunimos a orar, los que esperamos en el Señor. Mirar, Zacarías no creía en la respuesta de Dios porque sus circunstancias eran complicadas. Ellos eran muy mayores, eran muy viejos. Dice la palabra que se les había pasado la edad de tener hijos. Además, recordar que estábamos en el final de la etapa de esos 400 años que llamamos los 400 años de silencio de Dios. Se estaba viviendo una religión, no se oía la palabra de Dios, no había profetas, no se esperaba nada, se vivía en la tradición. Y todo ello hace que Zacarías dudase, que no esperase una respuesta. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos mirando nosotros cuando oramos en la dirección adecuada? Porque Zacarías estaba mirando sus circunstancias, estaba mirando su edad, estaba mirando que habían 400 años sin palabra de Dios, pero no estaba mirando a Dios, que es a donde tenemos que mirar. ¿Será que muchas veces miramos a nuestras circunstancias en lugar de mirar a Dios? ¿Será que a Dios le importan o le detienen las circunstancias? ¿Verdad que no? A Dios no le detiene nada, no le detiene ninguna circunstancia, ninguna situación. Por eso es a Él a quien tenemos que mirar. Yo me pregunto, ¿será que a veces nos ocurre esto a nosotros? ¿Será que las circunstancias nos bloquean? ¿Será que lo que estamos viviendo nos dice, para nosotros no hay solución, no hay esperanza? Y nos olvidamos del Dios de la esperanza. ¿Será que nos pasa eso? Es fácil que nos pase eso. Y vemos ejemplos en la Biblia a los que les sucedía, ¿verdad? Mirad, Jesús nos delegó autoridad. Y nos delegó autoridad no para declarar, no para decretar, ni ninguna historia de esas, sino para creer, para tener fe, para confiar en Él. Pero fallamos en eso, muchas veces no creemos. Como digo, oramos sin esperar respuesta o creemos con la boca pequeña, se dice en España, no sé si se entiende la expresión, creemos con la boca pequeña. Zacarías no creyó, ¿y qué le pasó a Zacarías? Que quedó mudo. Zacarías no creyó y el ángel, por no creerle, lo dejó mudo. Cuando no creemos, perdemos nuestra autoridad espiritual, porque si actuamos sin creer, lo que estamos haciendo es todo un teatro. Necesitamos actuar creyendo, no fingiendo. La incredulidad nos roba la fe. El domingo pasado hablábamos sobre la fe, ¿verdad? Decíamos que es diferente tener fe que creer y que la fe se demuestra, ¿verdad? Si recordáis, vimos el texto en el que dice Jesús que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol obedecería. ¿Qué dice el texto? Si tuvierais fe, diríais. Si tuvierais fe, diríais. Si tienes fe, dices. Si tienes fe, hablas. Si tienes fe, lo demuestras. Demuestras que tienes fe. Mirad, desde el principio de la creación vemos que todo fue creado por la palabra. Dios dijo y fue hecho. No dice que Dios pensó. Dios dijo y fue hecho. La gente se convierte también por la palabra. Jesús hacía milagros por la palabra, no lo pensaba. Decía y era hecho. Y el objetivo de la incredulidad es robarnos la palabra. La gente no ve lo que pensamos.
la gente ve lo que decimos. Si estamos mudos, la gente no ve nada. La incredulidad quiere robar nuestra voz, quiere que no hablemos. Si no creemos, no hablamos. O si no creemos, no nos atrevemos a hablar, a no ser que seamos un farsante, un charlatán. Si no creemos, no nos atrevemos a hablar. Necesitamos creer. Tenemos que rechazar toda la incredulidad de nuestra vida en el nombre de Jesús. Tenemos que rechazar la incredulidad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad para hacerlo. Mirad, vivimos en un mundo espiritual en el que suceden cosas sobrenaturales que nos cuesta creer porque no las hemos visto. Nos cuesta creer las cosas sobrenaturales porque no las hemos visto. Y eso es un problema. Zacarías, como he dicho, vivía en una situación similar. ¿Por qué? Porque vivían en un tiempo de sequía espiritual. Vivían en un tiempo en el que no veían la manifestación de Dios, en el que no veían el poder de Dios. Y eso le hacía no creer, eso le hacía orar sin esperar respuesta. Entonces vemos que el incrédulo Zacarías tiene que contar a Elisabet lo que le había pasado, ¿verdad? ¿Y cómo lo haría? Estaba mudo, ¿cómo lo haría? Por señas, seguramente, ¿no? Menudo papelón con todo lo que había vivido, todo lo que había pasado. Se le había aparecido un ángel, le había dicho que iban a tener un hijo, por lo que estaban orando tanto tiempo. Él no había creído al ángel, el ángel le había dejado mudo. ¿Y ahora qué hacía? Asafi, cuando tiene sed, se explica muy bien. Me tira del pantalón, hace así, ya sé que quiere agua. No hay duda. ¿Pero qué haría Zacarías? Diría: ¿no? ¿Qué haría? Tendría que explicárselo de alguna forma, ¿no? Y lo curioso es que Elisabet creyó. Elisabet creyó. Él, viendo al ángel, no creyó, pero Elisabet creyó. Y no solo creyó, sino que esa palabra de Dios la puso en práctica. Practicaron la fe, practicaron lo que habían recibido, porque después nació Juan. Entonces, practicaron lo que el ángel les había dicho que iba a suceder, ¿no? Fe práctica, fe puesta en práctica. Entonces vemos, como decía antes, los dos tipos de iglesia, que repito que iglesia somos nosotros. La iglesia de Zacarías, que ora y sigue orando, ve al ángel, habla con el ángel, pero ni cree al ángel ni cree la oración que está haciendo. Y la iglesia de Elisabet, que ni habló con el ángel, ni vio al ángel, pero creyó a un mudo que hablaba por señas. En la iglesia de Elisabet no necesitan ver para creer, no necesitan ver cosas sobrenaturales para creer. Creen las promesas de Dios, simplemente creen, están embarazados de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y la palabra se cree, no se cuestiona, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La palabra se cree, no se cuestiona. Aunque no lo entendamos, podemos no entenderlo, pero no podemos cuestionarlo. A veces cuestionamos porque no hemos visto, pero eso es un error. La palabra se cree. Si no estamos embarazados de las promesas de Dios, si no las creemos, estamos muertos espiritualmente porque la incredulidad nos mató. Mirad, sigue el texto diciendo que a los 8 días circuncidaron a Juan y le preguntaron cuál era su nombre. Entonces la mamá, Elisabet, dice: el nombre es Juan. Pero la gente dice: no puede ser Juan. Tiene que llamarse Zacarías, como el papá. Y le llamaban Zacarías.
Y Elizabeth dice, no, el nombre es Juan. ¿Pero qué pasaba? Que la autoridad, el cabeza de familia, quien tenía la autoridad en ese momento, quien tenía que deshacer el entuerto, estaba mudo. La autoridad estaba muda, no podía hablar. Entonces dice que pide una tablilla, que pide una pizarra y escribe el nombre de Juan, y que en ese momento recobró el habla y se puso a alabar a Dios. La incredulidad lo había dejado mudo, pero en el momento en que escribió lo que el ángel le había dicho, recobró el habla. Ahora, fijémonos en la gente que querían llamar al niño Zacarías. ¿Qué es lo que actuaba sobre aquella gente que no aceptaban ese nombre, el nombre de Juan? Actuaba la tradición y actuaba la religiosidad. La tradición y la religiosidad están en contra, totalmente en contra del vino nuevo que tenemos que recibir. Nos apartan o nos hacen que ignoremos el vino nuevo. La tradición y la religiosidad hacían que en lugar de creer al ángel que había venido, que había traído palabra de Dios, que había explicado cómo iba a ser todo, creyesen a la tradición, al pasado. La tradición decía que el niño se tenía que llamar como el padre en lugar de ponerle el nombre que el ángel había dicho. No creían a lo sobrenatural y seguían la tradición, seguían lo natural. En España hay mucha tradición, hay mucha religiosidad y a veces nos convertimos y queremos seguir viviendo como antes, queremos seguir haciendo las cosas que hacíamos, queremos seguir teniendo los mismos horarios, no cambiamos nada y eso impide nuestro cambio y impide nuestro crecimiento. Mirad, la palabra revelada, podemos decir de una forma sencilla que el Espíritu Santo nos la traduce, pero desgraciadamente muchas veces nosotros solo creemos lo que queremos, solo creemos lo que nos interesa o solo creemos lo que comprendemos en lugar de creerlo todo. Nuestro fundamento es Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nuestro fundamento es Cristo y su palabra forma parte de ese fundamento, de esos cimientos. Y los cimientos no se mueven. ¿Lo creamos nosotros o no lo creamos? ¿Creamos lo que dice la palabra o no lo creamos? ¿Lo hayamos experimentado o no lo hayamos experimentado? Los cimientos no se mueven. Y a veces por culpa de nuestra incredulidad, por culpa de la tradición, de nuestra religiosidad, queremos cambiarlos, puede ser consciente o inconscientemente, pero mirar, el fundamento es inamovible. A veces vamos por otro camino creyendo que vamos por el camino correcto, pero estamos fuera del fundamento, porque el fundamento, repito, no se mueve. Mirad, volviendo a Elizabeth, podemos pensar que cuando Juan tuvo uso de razón, lo sentaría en su regazo y le contaría todo lo que había pasado, cómo su papá se había encontrado con el ángel, todo lo que le había dicho el ángel, lo que él tenía que hacer, el llamado que había recibido de parte de Dios, ¿verdad? La profecía, que nació con una misión, con un llamado. ¿Y eso qué le hizo? Le hizo obedecer y le hizo ir al desierto a cumplir con el llamado. Mirar, pensando en esto, me hacía reflexionar sobre que a veces no queremos movernos o no queremos cumplir con el llamado porque no nos vemos preparados. Nos creemos que no estamos preparados y nos fijamos en las circunstancias, en nuestras propias circunstancias, en lugar de fijarnos en quién nos ha llamado. Y entonces no respondemos a ese llamado y decimos, yo es que no sé hablar,
o yo no sé predicar, o no tengo medios para llevar a cabo ese llamado. Mirar, cuando hace 5 años y medio vinimos aquí a Picassent, no sabíamos predicar, no teníamos un céntimo, pero respondimos al llamado. 5 años y medio después, seguimos sin saber predicar, seguimos sin un céntimo, pero vemos el fruto del Señor. Cientos de personas han recibido la palabra, cientos de personas, porque nuestra labor es plantar la semilla, el crecimiento lo da Dios, pero nosotros no podemos parar de plantar la semilla. Y ahora, volviendo a Juan, ¿Juan sabía predicar? Yo pienso que no. Por los pocos datos que da la Biblia, no tenemos muchos datos, pero yo pienso que no. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que lo llevó al desierto siendo muy joven, ¿verdad? Él no fue a colegios, él no fue a seminarios a prepararse. Por cierto que a veces los seminarios matan la fe. Y me explico, sabemos que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿verdad? Y yo no soy sospechoso de ir en contra de los seminarios porque estoy haciendo ahora mismo el tercero. No soy sospechoso, además enseño en el seminario. No soy sospechoso de ir en contra de los seminarios, pero sí que voy en contra de enseñar la teología como una ciencia. Estoy en contra de eso, porque a veces se mata la fe. La gente se queda solo con la teoría, pero mirar, Dios no se explica, Dios se vive. Dios no se explica, Dios se vive. Necesitamos tener intimidad con Dios. El seminario es necesario, pero es más necesaria la intimidad con Dios. Y Juan vemos que estaba solo, decimos que en el desierto, sin preparación, en su altar secreto, que veíamos el domingo pasado. No conocemos mucho de él, a veces queremos conocer de los personajes de la Biblia, nos creemos que lo conocemos todo, cuando a lo mejor la Biblia pues habla 5 páginas del personaje, cuando hay toda una vida detrás del personaje, ¿no? Con sus inseguridades, con sus miedos, con sus problemas, con sus luchas, con sus victorias, pero todo eso no se relata ahí, y nos tenemos que ceñir a lo poco que conocemos. Pero lo que veo, con lo que me quedo de la historia o de lo poco que sabemos, es que a pesar de las circunstancias, Juan no abandonó. A pesar de las circunstancias, Juan confió en las promesas de Dios. A pesar de las circunstancias y de lo difícil que era todo, Juan creyó la palabra que había venido de Dios, el llamado que había tenido de Dios, y lo hizo por difícil que fuese, que era salir de la ciudad y irse a vivir al desierto. No era cualquier cosa, ¿verdad? Mirad, debemos vivir en lo sobrenatural. Debemos vivir en lo sobrenatural. Porque para eso tenemos a Dios. Para vivir en lo natural no necesitamos a Dios. Debemos de vivir en lo sobrenatural. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos una nueva naturaleza, si ahora somos familia de Dios, debemos vivir en lo sobrenatural, y esa forma de vida se tiene que ver, esa forma de vida se tiene que reflejar, esa forma de vida se tiene que exteriorizar. Debemos de romper estructuras, debemos de romper tradiciones, debemos de romper con la religiosidad que nos ata muchas veces para caminar en el vino nuevo de Dios. Volviendo a Juan, pensemos en los sacerdotes y comparémosle con él. Los sacerdotes iban con túnicas muy bonitas, ¿verdad? Seguramente de marca. Juan iba vestido con piel de camello. Los sacerdotes vivían en casas, tenían un buen templo, pero Juan vivía en el desierto y el templo estaba al aire libre. Ese era el llamado que había recibido. Los sacerdotes comían cosas buenas, para que nos entendamos, comían picaña, pero Juan comía saltamontes y miel. ¿Os imagináis
vivir en el desierto, vestido con una túnica hecha con piel de camello y comiendo saltamontes y miel? No tenía que ser muy agradable, ¿verdad? Pero mirar, Juan rompió las estructuras, rompió con la tradición, rompió con la religiosidad y la gente le seguía. Es curioso. La gente podía ir al templo, podía ir a un lugar cómodo, más o menos, por lo menos más cómodo que el desierto, ¿verdad? Sin embargo, deciden escuchar a Juan, deciden escuchar a alguien que vive en el desierto, que no tenía local, que estaba todo el día a pleno sol. Pero ¿sabéis qué? Que a la gente no le importaba. La gente estaba sedienta de la palabra. Y había una diferencia primordial entre Juan y los sacerdotes. Como hemos dicho antes, estábamos finalizando el periodo de 400 años del silencio de Dios. Pero Juan, dice el texto, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por lo tanto, estamos seguros, o podemos estarlo, de que la palabra que traía quitaba la sed de los oyentes. No había duda. La palabra que traía Juan quitaba la sed de los oyentes, mientras que los sacerdotes estaban enseñando religiosidad y tradición. Si de verdad estás sediento, no te importa el calor, no te importa la incomodidad, no te importa el dolor de cabeza, sino que vienes a recibir de Dios, ¿verdad? Y en España no es diferente a Israel. En España la gente está sedienta y nosotros somos los encargados de quitarles la sed. En el nombre de Jesucristo. Somos nosotros los enviados, somos los encargados. No podemos esperar que lo haga otro. Mirad, en 400 años, como he dicho, no se oía a Dios en el templo, solo había religión y tradición. Y después de esa sequía viene Juan como el profeta enviado por Dios, como el vino nuevo, y en medio del desierto el poder de Dios se estaba manifestando después de tanto tiempo y la gente iba al desierto a recibir de Dios. Pero llega un día en que aparece el primo de Juan. ¿Quién era el primo de Juan? Jesús, ¿verdad? Aparece el primo de Juan. Jesús apareció por allí. Y aunque Juan no quería bautizarle, porque decía que no era digno para hacerlo, Jesús insistió y lo hizo. No vamos a leer todo el relato porque quiero ir a otro lugar. Pero sí que dice el texto que cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí empieza Jesús su ministerio. Podríamos decir que aquí acaba el ministerio de Juan y empieza el ministerio de Jesús. En este momento, podemos decir, siguiendo la ilustración que quiero que entendamos, que nos quede grabada, en este momento, a partir de este momento, Jesús es el vino nuevo con mayúsculas, ¿verdad? Quiero que me entendáis, estoy usando esta ilustración de la parábola de Jesús para que entendamos una verdad bíblica muy importante para nuestra vida. Desde este momento en que Jesús es el vino nuevo, la nueva revelación, Juan pasa a ser el vino viejo. Juan solo tenía una predicación. ¿Cuál era? El llamado al arrepentimiento. Y una demostración, el bautismo de arrepentimiento. No tenía nada más. Juan fue quien preparó el camino a Jesús, pero ahora había llegado Jesús y ya era el tiempo de Jesús. Ahora Jesús, el vino nuevo, predica arrepentimiento también y algo más. ¿Qué hace? Muestra su poder. Jesús muestra su poder, es decir, el vino nuevo viene con manifestación de poder. Juan dice la Biblia, refiriéndose a él, que de los nacidos de mujer no había otro como él en toda la tierra, pero que en el reino era el más pequeño, que en el reino era el último, en el reino de Dios. Fijémonos que Juan solo tiene arrepentimiento, pero Jesús añade a esta historia el poder de Dios. Y vamos acercándonos al final, porque
Toda esta explicación que estoy dando es para que entendamos algo vital para nosotros, para nuestra vida particular y para nuestra vida como iglesia. Mirad, hay mucha gente en la iglesia que nunca se va a mover en el reino. ¿Por qué? Porque se queda en la puerta. Estoy hablando de la iglesia en general. Se queda en la puerta, porque la puerta del reino es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no avanzamos. La puerta del reino es el arrepentimiento. Y hay quien se queda ahí y peca y se arrepiente y peca y se arrepiente y solo piensa en la salvación. Su única meta es la salvación. Hace 2000 años que en la iglesia solo se enfatiza, o principalmente se enfatiza, la salvación. Y la consecuencia de esto es que la gente dice: soy salvo, me siento en la iglesia y listo. Pero eso no es todo, porque Dios te ha llamado como siervo, Dios te ha adoptado como hijo, y los hijos necesitan tener intimidad con el Padre. La salvación no es todo, podríamos decir que es el principio, ¿verdad? Hay muchas personas en la iglesia que se conforman con ser el último en el reino. Se conforman con eso, son salvos, ya está. Se apasionan con la manivela de la puerta de entrada y se quedan cogidos ahí, a la manivela. Son salvos, pero no disfrutan de la salvación. Son salvos, pero siguen con su vida. Yo me atrevo a llamarles cristianos Netflix. ¿Por qué? Porque el cristiano Netflix no tiene intimidad con Dios. Porque si tienes intimidad con Dios, no te quedas parado. Si tienes intimidad con Dios, te mueves. Si tienes intimidad con Dios, avanzas. Si tienes intimidad con Dios, le obedeces. Si tienes intimidad con Dios, le crees, cumples el llamado, etcétera, etcétera. No te conformas con recibir la salvación. Dios quiere que después del arrepentimiento disfrutemos de ese poder que Él nos da, de esa autoridad, y disfrutemos de tener intimidad con Él. Dios dice: ve a las naciones y haz discípulos, ¿no? Es un llamado para todos. Ve a las naciones y haz discípulos. Pero nosotros nos quedamos en casa como cristianos Netflix, mientras la gente muere a nuestro alrededor sin conocer a Cristo. ¿Será que es lo que Dios quiere que hagamos, eso? ¿Será que Dios quiere que nos quedemos en casa? ¿Será que Dios quiere que no proclamemos el Evangelio? ¿Verdad que no? Yo me pregunto, el Señor nos llama a hacer discípulos, y yo me pregunto, o debemos preguntarnos cada uno: ¿eres discípulo de alguien? ¿Alguien te está discipulando? ¿O estás tú discipulando a alguien? Porque el discipulado es una cadena. Además de que es un mandato de Dios, es una cadena. Discipulamos para luego discipular a otros y así multiplicarnos cumpliendo con el llamado de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Necesitamos hacerlo. Sé que algunos sí. Necesitamos hacerlo. ¿Puedes poner, Rafa, Lucas 19:10? Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces nos quedamos con salvar y se nos olvida el buscar. Si seguimos el ejemplo del Señor, nosotros buscaremos a la gente para que Él les salve. Yo me pregunto, ¿estamos buscando a las personas como Él buscaba? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos buscando nosotros? Mirad, tenemos que pensar que somos
hijos de Dios, también somos discípulos de Jesucristo y tenemos la responsabilidad. El último mandato que hizo Jesús antes de ascender a los cielos, de ir y hacer discípulos. Tenemos la responsabilidad de hacer otros discípulos. Podríamos decir que tenemos la responsabilidad de ejercer como padres espirituales de otras personas, de otros hermanos, ¿verdad? Somos padres espirituales de otros. Si no ejercemos esa paternidad, la Iglesia es infantil, la Iglesia no madura. La Iglesia no crece espiritualmente porque no tiene quien la forme. Y el llamado a hacer discípulos no es solo para el pastor, es para todos, para todo el que cree. Todo el que cree debe hacer discípulos, todo el que cree debe buscar, todo el que cree debe de multiplicarse. Siguiendo con el vino nuevo, sabemos que Jesús fue detenido, fue crucificado y resucitado, trayéndonos salvación, y sabemos que a los 50 días en Pentecostés apareció con fuerza el Espíritu Santo, ¿verdad? Si entendemos esta ilustración del vino nuevo como tiempos, hemos visto que el tiempo de Juan el Bautista, al final de esos 400 años de silencio de Dios, el vino era el vino nuevo en ese momento y él vino con arrepentimiento. A continuación vino Jesús como el vino nuevo con mayúsculas, trayendo arrepentimiento, poder de Dios, muriendo en nuestro lugar para salvación, resucitando al tercer día. Y luego vemos que Jesús dice que no nos dejará huérfanos y que nos enviará un sustituto. En el original dice a alguien como yo, dice que enviará a alguien como yo, que nos infundirá ¿qué? Poder para cumplir con el llamado. ¿Cuál era el llamado? Ser testigos, ir a las naciones y hacer discípulos. Entonces, podemos decir que en Pentecostés empieza esa nueva época, esa nueva promesa, ese cumplimiento del mandato de Jesús, tanto de recibir poder como de ser enviados. El vino nuevo, a partir de Pentecostés, somos nosotros. Nosotros tenemos que presentar a Cristo, no a nosotros, a Cristo, a la gente. El trabajo es encomendado a cada uno de nosotros. Tenemos que continuar con esa obra que hizo Jesús de buscar, de ir a cada rincón, de ir a cada pueblo, a cada ciudad, llevando el Evangelio. Tenemos que continuar con lo que Jesús estaba haciendo. Nos ha encomendado a nosotros. No podemos esperar que venga Él a hacerlo, ¿verdad? La Iglesia, como digo, entenderme la ilustración, hemos visto 3 épocas, 3 tiempos, muy cercanos uno del otro, es en este nuevo tiempo, el vino nuevo, que Dios nos capacita para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado un trabajo, no nos ha mandado de vacaciones. Dios nos ha encomendado un trabajo a cada uno de nosotros y para eso nos ha dado dones, para eso nos ha capacitado, ¿verdad? A veces parece que estemos parados esperando que vuelva Jesús a hacerlo. Pero Jesús dijo, yo os voy a capacitar, os voy a dar dones. Vais a tener en vosotros a alguien que es igual a mí, para que hagáis el trabajo. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar que venga Jesús a hacerlo. Ahora es el tiempo de la Iglesia. Dios da poder para que la Iglesia haga, para que la Iglesia trabaje. No nos da poder para que estemos quietos. Es de cajón, ¿verdad? Lo entiende cualquiera. Ahí fuera hay una ciudad que necesita de la manifestación de Jesús y no hay forma de que Jesús se manifieste si no es a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos,
somos sus siervos, somos su familia y somos sus enviados. El Señor nos ha enviado a hacer ese trabajo. No nos ha enviado a no hacer nada. Tenemos una tarea muy importante que hacer. Y concluyo. Para eso debemos de tener en nuestra vida de forma práctica, de forma real, no teórica, la llenura del Espíritu Santo que hablábamos el otro domingo. A veces nos creemos que el templo es nuestro, pero este templo ya no es nuestro, le pertenece al Señor, este es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenar cada rincón de este templo, pero a veces no le dejamos llenar parcelas, no le dejamos llenar partes de nuestro ser. Decimos, no, esa parte no, igual que decimos en la palabra, no, esta parte de la palabra no la creo, o esta parte de la palabra era para otro tiempo. Decimos, no, esa parte del templo es mía. No, el templo no es tuyo, el templo es del Espíritu Santo. Desde el momento en que aceptamos al Señor, ya no nos pertenecemos, el templo es del Espíritu Santo, no es el templo de Fernando. Debemos tener también, que hablábamos el domingo, el altar secreto, ese altar secreto enseñado por Jesús en el Sermón del Monte en cuanto al ayuno y la oración. Necesitamos intimidad con Dios, es básico, intimidad con Dios. Ayuno y oración en lo secreto, intimidad con Dios para poder cumplir el llamado. Si no, mirad, a veces nos comportamos como un niño que recibe un regalo de su padre y recibe el regalo y se va con el regalo a un rincón, él solo, a jugar él solo. Y no lo comparte con nadie, no juega con nadie y no juega ni siquiera con su padre que le ha dado el regalo. Se lo queda para él solo. Dios nos ha dado un regalo que es la salvación. Y es un regalo que debemos enseñarlo a todo el mundo. No podemos quedárnoslo para nosotros. No es para que nos lo guardemos. No estamos aquí por casualidad, estamos para decir a la gente de Picassent que ellos también pueden recibir salvación. Estamos para presentar a Cristo al mundo. Y eso no se hace desde la puerta, eso no se hace guardándonos escondidos en un rincón, no se hace desde nuestra casa, se hace saliendo a la calle. Como veíamos antes, debemos de romper con las estructuras, con las tradiciones, con todo aquello que nos ata, con todo aquello que nos impida poner en práctica ese vino nuevo que nos ha sido encomendado. Y mirar, a veces hasta la salvación nos bloquea. Yo lo he visto, ¿eh? A veces hasta la salvación nos bloquea. A veces nos creemos que es suficiente cuando es solo el inicio. Es el inicio de la vida cristiana. Es suficiente para ser salvo, pero es el inicio de la vida cristiana. Y a veces idolatramos la salvación. Espero que me entendáis. A veces idolatramos la salvación y nos conformamos con eso y nos olvidamos de adorar al Salvador. Eso es una gran realidad. A veces nos comportamos como el niño que recibe el regalo y se lo queda para él solo. Lo idolatra, no lo comparte con nadie y se olvida hasta de su padre, que es quien se lo regaló. La salvación es, como digo, solo el primer paso, es el primer escalón. Lo que ha hecho Dios por nosotros no podemos guardárnoslo, tenemos que compartirlo, no podemos hacer otra cosa que no sea compartirlo. Sin ser salvos no podríamos servir al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor sin ser salvos? Pero el Señor nos salva, ese es el primer paso, para que le sirvamos.
y para que llevemos el Evangelio al otro, para que le seamos útiles, para que seamos sus instrumentos. Y nos capacita con el Espíritu Santo. Y ahora que nos ha capacitado y nos ha enviado, no podemos hacer otra cosa que servirle, no podemos hacer otra cosa. No hay otra opción. Ya hemos leído muchas veces que el Señor quiere que sigamos su ejemplo, ¿verdad? Lo repetimos constantemente. Ejemplo os he dado para que las cosas que yo he hecho vosotros también las hagáis. Y también el otro texto que dice que no he venido al mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Será que somos más que el Señor? ¿Será que no tenemos que servir? ¿Será que no tenemos que seguir su ejemplo? ¿Será que podemos hacer lo que queremos? ¿Será que queremos que el Señor siga sirviéndonos? ¿Será que queremos que el Señor siga dándonos ejemplo? ¿No nos ha dado suficiente? Mirad, necesitamos que el Señor restaure su iglesia, porque la iglesia es de Él, la iglesia es suya. ¿Y restaurar qué es? Restaurar no es pintar, ¿verdad? Cuando se restaura una obra de arte, se vuelve al estado original. La iglesia de hoy en día, como hemos estado viendo esta mañana, tiene muchas capas de pintura, muchas. Tiene la capa de la tradición, de la religiosidad, de la estructura, tiene muchas capas de pintura y no se parece en nada a la iglesia primitiva. Y necesitamos que el Señor quite todas esas capas de pintura y vuelva a dejar la iglesia como al principio. Pero para ese cambio, para que el Señor pueda realizar ese trabajo, nosotros tenemos que colaborar en él. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nosotros tenemos que ayudar al Señor. Mirad, si leemos en Hechos 2, podemos ver que en la iglesia primitiva todos eran conscientes de que formaban parte de la misma familia. Todos se reunían unánimes en las casas, se reunían unánimes en el templo, todos se ayudaban, todos servían. Y el pueblo que los rodeaba conocía la labor de la iglesia. Y dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando? De una iglesia visible, una iglesia que se veía, una iglesia no solo que se llevaban bien entre ellos, sino una iglesia que el pueblo de fuera veía que Dios estaba con ellos. Si leemos Hechos 2, sabéis que Hechos 2, 46 y 47 es el texto que elegimos cuando vinimos por primera vez a Picasen. Y es nuestra meta de que la iglesia sea así. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo estaban en el templo? Cada día. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, habla de la obra social. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia cumplía con su parte, la iglesia cumplía con su trabajo y el Señor añadía a la iglesia. A veces nosotros queremos que el Señor añada ya. Nos gustaría ver la iglesia llena, ¿verdad? Pero eso no debe de condicionar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, nosotros tenemos que plantar la semilla y el Señor añadirá cuando Él quiera, porque ¿sabéis qué? Nosotros no hemos venido aquí a llenar este local porque sería una tarea muy pequeña, ¿verdad? Muy pobre. El Señor nos envía para que ayudemos a llenar el cielo. Tenemos que llenar el cielo. No tenemos límites
el local, las 4 paredes nos limitan. Si estuviésemos aquí para llenar el local, cuando fuésemos 80 pararíamos. No estamos para eso. Estamos para llenar el cielo y es tarea de todos. El Señor nos ha dado un regalo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nos ha dado un regalo, la salvación. Es gratis, no es por obras. Compártelo. Comparte ese regalo con todo el mundo. Haz tu trabajo y deja que el Señor haga el suyo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque cada día nos recuerdas tu amor, tu fidelidad. Nos recuerdas lo que tenemos que hacer, Señor. Nos exhortas si hace falta. Señor, queremos pedirte perdón por las veces que hacemos nuestra voluntad en lugar de la tuya. Señor, queremos ser esos obreros fieles que en todo momento hacen lo que su jefe dice. Permítenos, Señor, participar en la extensión de tu reino. Permítenos ser esos discípulos que a la vez discipulan a otros y que facilitan la multiplicación, Señor. Permítenos hacer nuestra parte y tú haz la tuya